Saludos estudiantes, espero se encuentren bien. A continuación pues vamos a estar viendo lo que sería la información correspondiente a la materia que nos compete, que es Laboratorio de Comunicaciones y Microondas. Bien, en esta materia pues vamos a aprender los fundamentos para sobre todo pues aplicar nuestros conocimientos que aprendimos en la materia de comunicaciones, que prela esta asignatura, y pues veríamos bastantes prácticas desde el punto de vista de laboratorio. Vamos a usar mucho Proteus como nuestra herramienta de simulación. ¿Ok? Y bueno, vamos entonces a ir revisando. Fíjense que aquí en la primera unidad tenemos los filtros pasabanda activos. Bien, en el pasado seguramente la parte de circuitos 2, circuitos uno han tratado mucho con los filtros pasabanda pasivos, pero ahorita estamos viendo entonces los activos, que por supuesto, como dice su nombre, incluyen al menos un elemento activo dentro de su fabricación. Aquí pues, hay varios recursos que son de utilidad para ustedes, ¿bien? Específico les recomiendo leer este primero, ¿ok? Este de aquí, que presenta algunos ejercicios. Y por último, este de acá, que es la calculadora de filtros activos de segundo orden, que este explícitamente lo van a utilizar para ejecutar la tarea. En la tarea número uno tenemos entonces los filtros activos. Aquí están los lineamientos, que ustedes ya previamente hicieron un cuestionario aceptando que estos son los lineamientos en donde vamos a estar basando nuestra evaluación de las tareas. Bien, y estos son los acuerdos a los cuales nos estamos basando. Y en base a esta tarea, si la descargamos, ¿ok? Tenemos entonces la primera tarea de filtros. Bien, aquí haciendo una review rápida de cada pregunta, tenemos primero que explique con sus propias palabras qué es un filtro, para qué se utilizan los filtros en la electrónica y comunicaciones y cuál es la ventaja de utilizar los filtros como función de transferencia. Bien, entonces vamos a explicar rápidamente. Obviamente, un filtro, según lo que han visto ustedes, sirve a manera muy básica para discriminar ciertas frecuencias de las señales. Recordemos que si nosotros tenemos una señal de tipo sinusoidal, que por supuesto es la más clásica, ¿bien? Porque la naturaleza, la mayoría de señales, al menos de estudio electrónico, son sinusoidales, y cada sinusoidal pues cumple con una función que es B sub P seno de omega t más o menos phi, ¿ok? Donde B sub P es el valor pico de la amplitud de la sinusoidal, o sea, este de aquí, ¿bien? Es igual a la raíz de 2 por el BRMS, el seno por supuesto es la forma de la función, el omega es la frecuencia en radianes, que es igual a 2 pi por F, bien, y F, por supuesto, igual a uno sobre el periodo, siendo esta la frecuencia en ciclos y esta la frecuencia angular relacionado con el radio del círculo que está allí implícito dentro de la sinusoidal, bien. T es, por supuesto, la variable independiente y por último, phi, que es, es la fase, el desplazamiento sobre el eje X, bien. Cada senoide tiene como característica fundamental la frecuencia, ¿ok? En radianes. Está en el dominio del tiempo y luego para verlo mejor podemos verlo en el dominio de la frecuencia, ¿ok? En el dominio de la frecuencia para ver entonces esta sinusoidal que por ejemplo equivaldría a esto, un punto que vale por ejemplo 5K, 5K hercios, ¿bien? Ahora, la señal en la vida real no es solamente una sinusoidal, la señal en la vida real, por ejemplo una señal de audio, es una señal que se ve de la siguiente manera, puede ser periódica, puede ser que no sea periódica. Lo importante es que no es tan fácil reconocerla como una sinusoidal. Fíjense, aquí tiene dos picos, aquí abajo tiene tres, ¿ok? Pero ustedes ya saben, por comunicaciones y también por la materia de análisis de señales, que una señal de este tipo se puede descomponer como la suma, la sumatoria de varias senoides, ¿ok? En sus componentes de A sub n y B sub n, ¿cierto? Más su componente de C. Esto lo dijo Fourier, ¿ok? Que toda señal es la suma de varias sinusoidales que se relacionan armónicamente, ¿ok? Armónicamente por números enteros. Entonces, supone que cualquier señal la podemos expresar como la suma de sinusoidales y por lo tanto, esta señal que tenemos aquí arriba la podríamos ver, por ejemplo, como una señal con una magnitud de 5K, luego tenemos otra senoide con una magnitud, por ejemplo, de 3K, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Tenemos digamos, un patrón en frecuencias de cada señal. Bien, ahora, ¿para qué me sirven los filtros? Los filtros, según recordamos, es que nosotros podemos aplicar esta señal, lo colocamos un filtro y el filtro va a discriminar o eliminar frecuencias de la señal. Por ejemplo, yo podría agarrar el filtro, ¿ok? Si es pasabanda, que me elimine todo lo que está antes de las 4K, subo aquí
y termina, ¿bien? Entonces quiere decir que este filtro, que lo ven aquí, que es más o menos un pasabanda, ¿ok? Va a eliminar todas las frecuencias sinusoidales que no me interesan, que son estas que están aquí, antes de 5K y después de 5K. ¿Y eso qué me va a hacer? Que la señal resultado después de pasar el filtro es una onda sinusoidal como la que yo quería originalmente, ¿bien? Entonces sabemos que el filtro discrimina frecuencias de la señal. De manera muy simplificada, es eso lo que tenemos, ¿bien? Entonces, esa es la utilidad de los filtros, ¿bien? ¿Para qué se utilizan en filtros electrónicos o comunicaciones? Bueno, si ustedes, por ejemplo, están pasando una información, sea de voz, sea de datos, o de cualquier información que les interese según la teoría de información, ¿bien? Entonces nos interesa discriminar la información para obtener una recuperación de la señal aún más fiable, ¿ok? Tener sí, la fidelidad pues de la señal que estamos obteniendo es la máxima posible y pues obviamente pues no hay ruidos intervinientes, ya sea ruido porque sea parte del canal o del transmisor, del receptor, todo eso pues lo tenemos que eliminar por medio de filtros, ¿bien? Entonces, luego dice, ¿cuál es la ventaja de representar los filtros como funciones de transferencia? Recuerden que cuando vieron ustedes en control, sobre todo, o también en circuitos 2 nos dimos cuenta que hay una manera de representar señales, no en el dominio del tiempo, que ese fue el que hicimos ahorita al principio, no en el dominio de la frecuencia, que fue el que hicimos ahorita también, sino en el dominio de S o dominio de Laplace, ¿cierto? Que esto es una transformada integral que se llama la transformada de Laplace, que consideraba cómo se veían las señales cuando la variable S, que es la nueva variable del dominio, igual a j omega, tiende de cero hasta infinito, ¿ok? Donde j omega, ¿quién es? La frecuencia compleja. Entonces ven que se relaciona todo, estamos haciendo respecto a una frecuencia, ok, vamos a explicar las cosas respecto a una frecuencia, pero no una frecuencia normal, sino una frecuencia compleja, ¿bien? Y esta frecuencia compleja obviamente va a estar relacionada directamente por los elementos como condensadores o inductancias que estén participando en la realización de ese filtro, ¿bien? Entonces, cuando nosotros hacíamos la función de transferencia de un, por ejemplo, circuito RC, RL o cualquiera de esos, ¿verdad? Al final teníamos que la función de transferencia, como es en la variable independiente del dominio, íbamos a tener numerador y un denominador, ¿ok? En función de ese, ¿ok? Pero lo importante es que del numerador íbamos a sacar nosotros los llamados ceros, que son los valores de S que me hacen cero la ecuación, y los polos, que son los valores de S que me hacen infinito la ecuación o la función de transferencia. ¿Por qué? Porque si el polo hace que el denominador sea cero, una constante entre cero, ¿qué es? Infinito por indeterminación, ¿verdad? Y si tenemos el cero, ¿ok? Sobre una constante k, entonces esto me hace cero la función, ¿bien? ¿Y esto qué es lo que me hace ventaja? Pues para estudiar los filtros, ¿bien? Cuando la respuesta de esa función de transferencia va a ser cero, es decir, no va a tener respuesta, o cuando va a ser infinito, ¿ok? Entonces, esa es la ventaja para utilizar o representar los filtros como funciones de transferencia, sobre todo para ver el número de polos y el número de ceros, ¿bien? Y eso me ayudará a determinar el orden del filtro, ¿bien? Entonces dice, ¿cómo usar los parámetros de decibelios, décadas, ganancia y potencia de diseños de filtros? Bueno, recuerden que los decibelios es para utilizarlos como escalas logarítmicas, ¿bien? Y esto me ayuda porque la mayoría pues, de funciones de naturaleza también pues, no se corresponden de una manera lineal, no las podemos ver como una recta, no les podemos definir una pendiente, ¿ok? Y los decibelios me ayudan, digamos, de cierta manera a linealizar esa, esa respuesta. Aparte también, como los decibelios es una escala logarítmica, si nosotros graficáramos la respuesta de un filtro nada más en lineal, se me iba a salir de rango y no va a poder observar correctamente mi gráfica, ¿sí? No va a poder observar realmente la respuesta en frecuencia. Pero como lo tengo en decibelios, ahí sí puedo, por ejemplo, ver que es un filtro pasabanda, ¿ok? Un filtro de esta manera, un filtro de esta manera, ¿bien? Y digamos que la mayoría de la información que a mí me interesa para diseñar el filtro y observar su comportamiento no se me pierde cuando utilizo escalas logarítmicas, porque las logarítmicas pues, utilizan valores grandes, ¿sí? 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, a medida que voy observando, ¿bien? En cambio, si lo pusiera de manera lineal, pues los datos se me escapan de la gráfica. Bien, lo de las décadas, la ganancia es lo mismo, sin embargo, en la ganancia hay que hacer otro inciso, ¿bien? Porque recordemos que el término de ganancia sobre todo se refieren a transistores y bueno, más adelante, como ustedes ya lo saben, amplificadores, ¿ok? ¿Y amplificadores qué son? Amplificadores operacionales son elementos activos y justamente este tema es de filtros
activos. Entonces, por ende, eso es importante allí que lo investiguen un poquito más, lean la bibliografía y puedan responder más a esa pregunta. ¿Ok? Lo mismo que la potencia. Lo dice, ¿cómo se representa gráficamente el dominio de la frecuencia? Ya nosotros hemos hablado un poquito más de eso, ¿bien? Luego nos dice, ¿cuál es la importancia del concepto de resonancia y factor de calidad de los Q y los filtros electrónicos? Recuerden que la resonancia, ¿qué es? Si yo tenía un circuito RL, que es un clásico por ejemplo, la antena, ¿ok? Una antena de transmisión, CLC, perdón, un circuito de tipo LC, decimos que la frecuencia de resonancia, pues ya, ok, esto no se me quita aquí, ok, listo. Decimos que la frecuencia de resonancia es aquella frecuencia a la cual el condensador e el inductor, por decirlo de manera vulgar, se anulan a sí mismos y solo queda la resistencia como parte de mi impedancia. Es decir, en ese momento, la frecuencia de paso de mi circuito es la máxima, ¿ok? Si yo tengo, por ejemplo, un pasabanda aquí, ¿ok? Esta frecuencia ocurre cuando el valor del condensador y de la inductancia son tal que se me anula la frecuencia de resonancia. ¿Bien? Ok, entonces quiere decir que las frecuencias complejas no existen, ¿verdad? O sea, el omega C se resta con mi omega L y solo me queda la parte de la impedancia resistiva. Sin embargo, pues investir un poquito más para ampliar ese concepto. Luego, por otra parte, pues tenemos el factor de calidad Q. El factor de calidad Q tiene que ver en referencia del ancho de banda y la frecuencia de resonancia, ¿ok? Pueden investigar, sobre todo en el último link, es donde está más especificado qué cálculo hay que hacer allí y por qué es importante, ¿bien? Lo dice, ¿qué es el orden de un filtro y cómo se relaciona con el número de condensadores? Allí también verifiquen la bibliografía y van a darse cuenta que se parece mucho a lo que hablamos ahorita de la función de transferencia, ¿bien? Dependiendo de qué tantos elementos positivos tenemos, se van a relacionar eso directamente con el número o el orden del filtro. ¿Bien? Aquí hay unas preguntas específicas de diseño, de qué es lo que tendrían que hacer. Por ejemplo, filtro pasabandas, si tienen solamente elementos pasivos, ¿qué deberían hacer? Eso lo aprendieron en circuitos 2, ¿ok? Para el filtro anterior, diga los pasos que seguiría para su diseño si solo cuenta con dos elementos pasivos de almacenamiento. ¿Qué más vemos por aquí? Este de filtro de quinto orden, investiguen el último link, allí aparece, como les dije, sobre todo la relación entre el orden del filtro y el número de elementos que tenemos allí. ¿Ok? Y esto es una tabla comparativa entre filtros pasivos y filtros activos para que entiendan las diferencias entre los dos. Por último, entonces viene el diseño. Diseña un filtro activo de orden MFB para una frecuencia central de 1K, un ancho de banda de 10K y una ganancia de 10. ¿Ok? Asume que el condensador vale 1 nanofarad, evidencia su diseño con fórmulas, cálculos, descripciones de su procedimiento y su respectiva simulación funcional en Proteus, usando la herramienta del módulo gráfico para demostrar el funcionamiento en frecuencia del filtro. ¿Ok? Luego me dice que identificamos el valor de ganancia máxima, ganancia de frecuencias de corte, ¿ok? En amplitud, decibelios y porcentajes, y comparen el diseño de este filtro activo con el diseño de otro filtro con elementos pasivos, con la misma frecuencia y ancho de banda. O sea que, bueno, deben diseñar los dos filtros, uno en pasivo y otro en activo. Sin embargo, por supuesto, el que más me interesa es el de filtro activo, ¿bien? Entonces, en ese sentido, ustedes se van a ir, el link, pues, que les va a hacer de mayor ayuda, vamos a compartir aquí la pantalla, ¿ok? El link que les va a hacer mayor ayuda es este de aquí, el de la calculadora de filtros de segundo orden. Bien, vamos a ver acá. Aquí está. Entonces, fíjense, este es el circuito genérico para un filtro de segundo orden tipo activo. Fíjense que está el elemento activo que es el amplificador operacional. Tenemos dos condensadores, por eso es que es de segundo orden, la limitación por R3, R4 para la referencia en la entrada no inversora, amplificador, y bueno, R1 y R2 están haciendo un divisor de tensión para limitar ambos condensadores. Bien, y bueno, la señal de entrada es BSUI y a la salida, digamos, filtrada de este circuito, pues se ve en BSUO, ¿no? Entonces dice, un filtro pasa a banda activa, orden MFB, justamente lo que le estoy pidiendo, solo permite el paso a una banda de frecuencias y atenúa todas las demás, igualito que el funcionamiento de un filtro pasivo. ¿Ok? Está compuesto por 7 elementos, aquí los describen cada uno, el amplificador operacional se conoce como activo porque tiene un elemento activo que es el amplificador operacional, lo que hemos dicho, ¿bien? Y segundo orden que contiene dos elementos reactivos que son los condensadores, C1 y C2. Se llama FB por la doble relimitación que presenta el circuito. Sus principales características son las siguientes: la salida es inversa respecto a la entrada, la ganancia puede ser mayor o igual o menor a 1, esto ya pues lo vieron en electrónica 2, y permite trabajar con cualquier factor de calidad. ¿Bien? Y aquí justamente están exactamente los cálculos que ustedes deberían aplicar para el cálculo de ese filtro. Bien, ustedes por supuesto me tienen que utilizar el módulo de ecuaciones de Word para llevarlo adelante, pues para demostrarme que realmente manejan el cálculo. Pero sobre todo, ustedes pues aquí también tienen una calculadora automática, bien, en el cual ustedes pueden
hacer los cálculos, de poner la fórmula, sustituye los valores, hacen el cálculo, pero directamente me pueden poner el valor desde aquí la calculadora, ¿bien? Entonces, fíjense, vamos a ver los valores que me dan. Frecuencia central de 1K, ancho de banda de 10K y una ganancia de 10. Entonces, fíjense, la ganancia sería ¿de cuánto? De 10. Aquí está, valor de ganancia, el módulo de la ganancia, obviamente, o sea, no lo vamos a poner en decibelios, sino directamente en 10, el valor real, digamos. Frecuencia central es de 1K, ¿ok? 1, ya directamente en K. Y ahora hay que averiguar el valor de Q y el valor asociado del condensador 1, que es 1 nanofaradio. Entonces ponemos aquí 1 y ya está nanofaradio. ¿Cómo hacemos para hallar el valor Q? Entonces fíjense, por aquí abajito debería decirles, aquí está, frecuencia O, ¿quién es? La frecuencia central, que es 1K, y el ancho de banda sería ¿cuánto? 10K, según lo que vimos aquí, ¿ok? 1K y 10K. Y eso me va a obtener el factor de calidad, que por supuesto siempre va a tener que ser mayor a 1. Si se fijan, pues realmente aquí mismo me lo dan porque es el mismo valor para al menos la frecuencia de banda y de central, que es de 0.1. Entonces colocamos aquí 0.1. ¿Ok? Le vamos a calcular. Aquí está inmediatamente pues el valor. Entonces tenemos, fíjense, 1,59 que se aproxima a 1.6K, 795.7, vamos a poder poner 796, 15.9, 15.9 y 1000 nanofarads para el condensar 2. Entonces vamos a abrir aquí Proteus, vamos a armar rápidamente el circuito, sería op amp, ok, aquí tenemos este, luego buscaríamos los condensadores, condensadores aquí es CAP, porque está en inglés, condensadores, resistencias, ok, listo, ahí está. Y ponemos entonces la función sinusoidal. Ya ustedes pues a este momento de su carrera debían tener competencias suficientes para utilizar este simulador. Si, por ejemplo, el simulador que utilizan es otro, yo igualito les recomiendo y bueno, les voy a pedir que lo hagan en Proteus, ¿sí? Multisim u otro también son buenas alternativas, pero para esta materia al menos utilicemos Proteus que realmente es más fácil su corrección. Tenemos que poner entonces un divisor de tensión aquí. ¿Ok? Listo, y los capacitores tenemos uno en realimentación acá y otro que creo que venía para acá. Ujú. Bien, aquí pues ya terminé de montar los componentes, ¿ok? Vamos a montar entonces lo que sería la gráfica para que vean realmente el funcionamiento de el filtro activo. Bien, ponemos aquí, acuérdense, el punto de voltaje de prueba. Nos vamos ahora al módulo gráfico, que es aquí. Le damos, obviamente queremos ver en frecuencia. Bien, colocamos aquí la frecuencia. Arrastramos el puntero de voltaje, la gráfica, aquí lo tenemos, vamos a verificar las propiedades. Tenemos frequency response, correcto, ¿de quién? Del filtro. De frecuencia inicial vamos a colocarle 1 para verlo bien, vamos a dejarlo en un mega. Número de pasos por intervalo, está bien, y en décadas y está en decibel. Listo, entonces lo ponemos aquí. Ahí nos falta poner acá la referencia. La referencia va a ser la misma resistencia R1 que es la que está por acá, ¿bien? Porque ese es el inicio del filtro y aquí está la salida. Entonces, para que comparemos que realmente sea un comportamiento en frecuencia. Para simularlo, le damos la barra espaciadora, ahí está, y maximizamos la ventana, ahí está. Entonces, vamos a pasar esto por acá, indicamos que estamos aquí, compartir la pantalla, sí estamos, bien, perfecto. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos aquí? El filtro pasabandas, bien, el filtro pasabandas. Como frecuencia central, si lo arrastramos aquí, cliqueamos, arrastramos, estaría exactamente aquí, la mayor ganancia a 20 decibelios, que lo tenemos aquí, en ganancia, a una frecuencia de 1K, como lo dice acá. ¿Bien? Fíjense aquí abajo en la esquina inferior izquierda también dice 1K, y aquí la mayor ganancia dice 20 decibelios. Bien. 20 decibelios en ganancia, como está en decibelios, y luego aplicamos la fórmula del antilogaritmo, del logaritmo, obtenemos entonces la ganancia de 10, que es lo que habíamos especificado para el filtro. Bien. Y bueno, fíjense, a la izquierda tenemos la frecuencia de corte, inferior, frecuencia de corte superior. Esta frecuencia de corte estaría exactamente a menos 3 decibelios del punto máximo de la ganancia, ¿ok? Tal como corresponde a su investigación de ganancia, decibelios y potencia que han hecho en esta tarea. Bien, entonces, bueno, se comprobó que podemos hacer un filtro activo. Fíjense que como son elementos activos, tienen más fiabilidad, tienen mucho mejor, digamos, eficiencia el filtro.
Lo que sí es malo porque la inversión de recursos que tenemos que hacer bien, porque para el amplificador operacional necesitamos una alimentación independiente. Lo que pasa es que aquí no está porque estamos utilizando el modelo genérico, pero habría que suministrarle, por ejemplo, un BCC positivo, un BCC negativo, ¿bien? Y eso pues encarece los costes del diseño del filtro. Sin embargo, si lo que se quiere es fiabilidad y sobre todo pues, para un circuito de comunicaciones, un amplificador operacional como filtro activo es mucha mejor opción que un filtro pasivo. La idea es que hagan ahora este también en filtros pasivos para que comprueben entonces que también observan el mismo comportamiento del pasabanda. Lo único sí es que sería más barato, pero la eficiencia no sería la misma. ¿Bien?